Some say that he does have ties to Muslim extremists. I don't know. In Santiago, General Pinochet. Durante el último siglo, Estados Unidos ha estado detrás de los numerosos golpes de Estado contra los gobiernos independientes de América Latina para designar en su lugar gobiernos dirigidos por gobernantes títeres que garanticen los intereses de Washington. Venezuela es el último lugar donde Estados Unidos trata de derrocar un gobierno, en este caso el gobierno bolivariano que, de hecho, ha inspirado la resistencia contra la intervención estadounidense en las últimas 2 décadas. El canciller venezolano Jorge Arriaza se presentó el sábado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para revelar el papel de Washington en el acto golpista del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Hemos de decir que en esta oportunidad Estados Unidos no está detrás del golpe de Estado, lo confieso, no está detrás del golpe de Estado. Está delante del golpe de Estado, está a la vanguardia del golpe de Estado, da y dicta las órdenes, no solo a la oposición venezolana, sino también a los gobiernos satélites de los Estados Unidos en la región y pareciera que en Europa y otras partes del mundo. El canciller venezolano condenó el ultimátum de 8 días de los gobiernos europeos a su país para celebrar unas nuevas elecciones presidenciales. Afirmó que los países europeos deben preocuparse de sus asuntos internos en vez de intervenir en Venezuela. ¿Por qué el presidente Macron, en vez de dedicarse a las protestas permanentes de los chalecos amarillos, del pueblo trabajador francés, se dedica a agredir a Venezuela? Ahora ven cerca del Eliseo a un trabajador con un chaleco amarillo que está trabajando y salen los guardias prácticamente asustados porque le tienen miedo a su pueblo. Dedíquense a sus asuntos. Los esfuerzos de Estados Unidos para presionar a Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU se vieron frustrados por el veto de Rusia y China a su declaración contra Venezuela. El embajador ruso ante la ONU denunció que busca Washington dirigir a Venezuela hacia un baño de sangre. Мы решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы. Соединенные Штаты рисуют нам картину противостояния режима Мадуро народу Венесуэлы. Эта картина далека от реальной. La última ronda de tensiones en Venezuela estalló el pasado 23 de enero, después de que el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, se autoproclamara con apoyo de Estados Unidos presidente interino de Venezuela ante una multitud de sus partidarios en la Plaza Bolívar de Chacao, en Caracas. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Su juramentación como nuevo presidente de Venezuela fue reconocida de inmediato por el presidente estadounidense Donald Trump. La postura de Estados Unidos agravó las tensiones en Venezuela y provocó choques entre la Guardia Nacional y las fuerzas golpistas, y se produjeron hechos violentos en distintos estados del país. Más de 20 personas murieron en las violencias de la semana pasada. El mismo día, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que lo que busca Estados Unidos es apropiarse de los recursos energéticos de Venezuela, por ejemplo, el petróleo. El mandatario advirtió que Washington planea imponer un gobierno títere en Venezuela a través de un golpe de Estado y anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Washington. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! Dándoles 72 horas para que abandonen el país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Pese a la fuerte retórica de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro, solo 15 países del mundo se sumaron a Washington en el reconocimiento de Guaidó, de 35 años, como presidente de Venezuela.
El plan de perpetrar un golpe de Estado en Venezuela no logró sus objetivos por el amplio apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas a Maduro como presidente constitucional del país. Un señor levantando la mano nuevamente, autoproclamándose presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es un asunto gravísimo que atenta contra el Estado de Derecho, atenta contra la paz de todos los venezolanos. La mayoría de los gobiernos que apoyan el intento golpista de la oposición son integrantes del Grupo de Lima. Caracas advirtió previamente que estos habían recibido órdenes de Estados Unidos para alentar un golpe de Estado en Venezuela, en un hecho sin parangón en la historia de la región, al intentar desconocer tanto al gobierno democráticamente electo como a las instituciones legítimamente constituidas. No obstante, Guaidó negó que se tratara de un golpe de Estado. No te estamos pidiendo que des un golpe de Estado. No te estamos pidiendo que dispares. Todo lo contrario. Guaidó justifica su autoproclamación como presidente interino de Venezuela en el artículo 233 de la Constitución venezolana, que señala que serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia o su destitución decreta por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Su incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. El abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Pero Maduro lee el mismo artículo para cuestionar el fundamento legal de las medidas de Guaidó. Al contrario, la lectura estricta, la interpretación de la letra de la Constitución dice que en Venezuela hay un presidente constitucional, elegido por el pueblo, decidido por la soberanía y la voluntad popular, y ese presidente se juramentó y está en los primeros días de un mandato de 6 años. Maduro enfatizó la legalidad de las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo. Afirma que estas elecciones se celebraron con el mismo mecanismo de las elecciones legislativas de 2015, en las que la oposición salió ganadora. Denunció que Estados Unidos y sus aliados se niegan a aceptar una elección presidencial en Venezuela bajo cualquier circunstancia. El imperialismo jugó adelantado. Ya desde enero de ese año 18, el imperialismo dijo, desde enero del 18, dijo el gobierno imperialista, intervencionista de los Estados Unidos, no vamos a reconocer ninguna elección presidencial que se convoque en Venezuela. Guará, pues. Por otro lado, varios países encabezados por Rusia, China, Irán y Turquía apoyaron a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif mantuvo una conversación telefónica con su homólogo venezolano Jorge Arriaza, donde confirmó el apoyo de Irán al gobierno de Venezuela. En la región, entre los gobiernos latinos, México y Uruguay pidieron un diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Nos preocupan libertades y derechos humanos, que por eso pensamos y exhortamos a que haya un diálogo inmediato que evite una escalada de violencia, como bien lo señaló el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, con quien coincidimos. Entre tanto, el intento golpista apoyado por Estados Unidos fue rechazado por los movimientos sociales izquierdistas en distintos países. El rechazo a las medidas de Estados Unidos llegó hasta dentro de una sesión de la Organización de Estados Americanos en Washington, donde el secretario estadounidense Mike Pompeo urgió a los países latinoamericanos a reconocer a Guaidó. Pese a los pocos logros del conato golpista apoyado por Estados Unidos contra Venezuela, John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, afirmó que tratarán de entregar los ingresos del gobierno venezolano a la oposición. We think, consistent with our recognition of Juan Guaidó as the constitutional interim president of Venezuela, that those revenues should go to the legitimate government. It's very complicated. We're looking at a lot of different things we have to do, but that's in process. El Banco de Inglaterra anunció el viernes que no devolverá a Venezuela sus reservas de oro, valoradas en $1.200 millones a petición de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos se ha negado a acatar la orden del gobierno venezolano de retirar a sus diplomáticos. El senador republicano Marco Rubio ha advertido de que la respuesta estadounidense ante una posible acción violenta contra su embajada en Venezuela va a ser sumamente grave y va a ser rápida.
Los observadores consideran esto como una amenaza militar contra el gobierno de Venezuela. Pese a todos estos esfuerzos, los observadores dicen que las presiones de Estados Unidos no lograrán provocar un cambio de sistema en Venezuela. El portal estadounidense Foreign Policy señaló que, a pesar del reconocimiento del líder opositor Juan Guaidó como presidente por parte de un número de países, el patrocinio de los militares hace que Maduro no vea la necesidad de negociar. Hay varios analistas que comparan el actual intento golpista en Venezuela con el golpe de Estado estadounidense de 1953 en Irán, cuando Estados Unidos derrocó al gobierno popular de Mohammad Mossadegh, que había nacionalizado el petróleo iraní. Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Sus reservas se estiman en 302.000 millones de barriles, o más del 24% de las reservas mundiales, según la OPEP. Venezuela se convirtió en un país incompatible con los intereses de Estados Unidos desde la llegada al poder del expresidente Hugo Chávez en 1999, quien optó por nacionalizar el petróleo venezolano, entrando en conflicto con los intereses de las multinacionales. Desde entonces, Estados Unidos ha impuesto cada vez más sanciones al país bolivariano. Del consorcio Simco, que hoy desaparece. Y ahora es PDVSA. José Leal, mecánico, hasta hoy el consorcio Simco, una empresa privada. ¿Cuántas empresas en totales que estamos nacionalizando? 60 empresas. Chávez también fue el principal promotor de la integración latinoamericana durante el siglo XXI y fundó organizaciones como la CELAC con el fin de contrarrestar el papel de la Organización de los Estados Americanos, vista como un instrumento de imponer las políticas estadounidenses en la región. El presidente de entonces era 1823. James Monroe lanzó la tesis America for the Americans. Ya Jefferson había dicho un poquito antes que el destino de los Estados Unidos sería tragarse una por una las antiguas colonias españolas. Así nació Estados Unidos, es su naturaleza. Ojalá cambie algún día. Nosotros queremos que cambie y que en ese gran territorio, en ese gran país, florezca de verdad la democracia, el respeto a la soberanía de los pueblos, a la independencia, a la paz, a la dignidad de los países. Antes de su última intervención médica por el cáncer, Chávez nombró expresamente a Nicolás Maduro como heredero de su legado tras su fallecimiento. El gobierno bolivariano de Venezuela sirvió de modelo para varios gobiernos progresistas de América Latina. El intento golpista, apoyado por Estados Unidos, es visto como el esfuerzo más reciente liderado por Estados Unidos para sofocar la resistencia inspiradora de Venezuela. Pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha prometido ganar la guerra de voluntades contra Estados Unidos y sus aliados con el apoyo popular.